De Julio Ramón Ribeiro, mayo 1940. Era una mañana soleada, límpida, quizás un poco ventosa, pero eso no tenía nada de extraordinario, ya que estábamos en pleno otoño. Los limeños vacaban a sus ocupaciones cotidianas, como en cualquier día de trabajo. El centro comercial hormigueaba de peatones que circulaban entre ministerios, bancos, almacenes, hoteles, iglesias y notarías, dándose cada vez más prisa, pues se acercaba el mediodía y a esa hora, como en una ciudad andaluza, la gente se iba a almorzar a su casa y toda actividad se interrumpía. El Parlamento se prestaba a recibir esa tarde a los padres de la patria para continuar un retórico debate sobre la condición del indígena. En el Callao, los estibadores ganaban las fondas para regalarse con ceviches y cervezas, luego haber descargado los barcos acoderados en el muelle. En omnibus y tranvías, viajeros se dejaban transportar cómodamente leyendo con despreocupación periódicos que hablaban de hechos graves, pero lejanos, como era la guerra europea. Las emisoras de radio mecían a las amas de casa con valses sentimentales y polcas alegres que festejaban las bondades de Lima, balcón florido asomado al mar, como rezaba una canción de moda. Es bueno recordar que Lima era entonces una ciudad limpia y apacible, de apenas medio millón de habitantes, rodeada de huertos y cultivo, poblada por gente cortés, decente, una especie de gran familia que se reconocía y saludaba en las calles y se sentía orgullosa de vivir en una urbe que al lado de templos y casonas coloniales ostentaba bellas quintas republicanas, chalets cada vez más numerosos en los balnearios del sur y una docena de edificios de 6 o 7 pisos que los espíritus adelantados saludaban como un símbolo de progreso. Tan solo en los cerros de San Cosme y el Agustino, una población marginal de pobres, desocupados, migrantes andinos y maleantes se habían obstinado en levantar casuchas de adobe, zacuara, latas y cartones. Pero ya el municipio había decidido tomar cartas en el asunto y, como lo anunció el alcalde, barrer esa lacra de la ciudad de un solo escobazo. En fin, esa mañana límpida y soleada era semejante a muchas otras mañanas limeñas. No presagiaba nada de extraordinario, pues, aparte de algún robo, pugilato o accidente de tránsito, parecía predestinada a no dejar huellas en la memoria de nadie. Y sin embargo, el día anterior hubo el atardecer, un tren de fuego. Se llama así a un crepúsculo poco habitual. Una larga nube roja cubre toda la línea del horizonte entre el cielo y el mar y se mantiene incandescente hasta entrada la noche, como las ascuas de una chimenea en una habitación oscura. Ese crepúsculo, según los limeños, es el anuncio de hechos fastos o nefastos, pero muy pocos lo vieron. Solo los habitantes de las viejas residencias que dan al poniente, al borde de los acantilados, o uno que otro paseante vespertino que se aventuró por los malecones desiertos para contemplar el mar desde los escarpados barrancos, movido por ideas poéticas o suicidas. Nosotros tampoco vimos ni presentimos nada. Nuestra sirvienta diría luego que esa mañana Tony y Rintintín ladraron más de la cuenta, pero no pudimos corroborarlo, pues estábamos a esa hora en el colegio. Como era el mes de María, pasábamos la primera hora en la cancha de básquet sentado en las duras bancas de madera, rezando, cantando y escuchando sermones que nos invitaban a la castidad y la devoción. Luego vino el curso de gimnasia en el que, como de costumbre, metimos vicio, por lo cual nuestro profesor nos infligió 5 vueltas a paso ligero a la cancha de fútbol. La última clase matinal fue la de inglés, de modo que le escuchamos aplatanados en nuestros pupitres, sin otro deseo que llegar a la pausa del mediodía para ir a nuestras casas a almorzar. Por ello, apenas sonó la campana, recogimos al vuelo nuestros libros y bajamos disparados las escaleras para formar filas en el patio central. Los primariosos salíamos del colegio en 4 filas, correspondientes a diferentes barrios de Miraflores. Por seguridad y disciplina, un hermano acompañaba cada fila durante un trecho. Nuestra fila, la de quienes vivían en Santa Cruz, la conducía el hermano Juan. No habíamos hecho más que traspasar el portón y avanzar hacia la Alameda Pardo cuando escuchamos un ruido sordo, lejano, que parecía provenir de las profundidades de la tierra, al mismo tiempo que las tórtolas de los ficus levantaron el vuelo y huyeron alborotadamente hacia las lomas. Algunos creyeron que se trataba de un gran camión o aplanadora que remontaba la Alameda, pero ningún vehículo surgió y el ruido se supo una trepidación. La vereda empezó a ondular, tan pronto parecía subir como bajar.
al punto que trastabillamos, pues no sabíamos a qué distancia debíamos poner los pies. Alguien dijo, se nos viene un temblor, pero cuando vimos caerse las tejas de la residencia Moreira y abrirse una grieta en su alto cerco de adobe, no nos quedó duda de que se trataba de un terremoto. Nuestra fila se disgregó despavorida y antes que nadie el hermano Juan, remangando su sotana, salió disparado hacia el colegio. Algunos alumnos huyeron rumbo al parque y nosotros hacia la Alameda Pardo, por donde mujeres pasaban dando de gritos con los brazos en alto. El ruido subterráneo cesó, pero la trepidación fue en aumento. La pista fluía como si fuese líquida. La fachada de la bodega romana se tambaleó. Su gran vitrina se hizo trizas. Dos indias de pollera cayeron de rodillas y clamaban al cielo, dándose golpes en el pecho. Una nube de polvo llegó de los acantilados y llenó a nuestros ojos de tierra. El muro de un rancho se vino abajo. Ramas de ficu cayeron estruendosamente, mientras que automovilistas pasaban fierro a fondo tocando con estridencia sus bocinas. La tierra seguía temblando por intermitencias cuando arrancamos a correr por la Alameda Pardo, cruzándonos con gente que corría en sentido contrario. Formábamos un grupo compacto de escolares que se desplazaban jadeantes, sin hablar, como si participaran en un cross. En cada calle transversal alguien se desviaba y se perdía desalado hacia su casa sin despedirse de nadie. De la residencia ribereña salían vecinos que se interpelaban a gritos en la vereda. Hacia el fin de la alameda, nuestro grupo se había reducido a mi hermano, a mí y al gordo Batifora, quien a su vez fue absorbido por un rancho con rejas de madera. Al llegar a la pila de agua, tomamos la avenida Espinar y aceleramos el paso al divisar nuestra casa y a mamá que nos aguardaba en la puerta y que, al distinguirnos, elevaba los brazos al cielo en acción de gracias. Lo primero que hicimos fue inspeccionar la casa, sin ver otra cosa que una leve rajadura del techo de la cocina, mientras que mamá nos seguía angustiada. Corría del teléfono al radio y del radio a la puerta de la calle, pues aún no habían llegado nuestras hermanas del colegio ni papá de su oficina en Lima. Mi hermana mayor estaba en un grande y moderno colegio alemán en San Isidro, pero la menor en un inglés de Miraflores que funcionaba en una vieja residencia de adobe. Todo ocurría además en el más grande desorden. Vecinos de cuadra pasaban al vuelo para inquirirse de nuestra suerte y desaparecían dejando noticias alarmantes, como que un nuevo terremoto se produciría en la tarde. Nuestra cocinera había dejado el almuerzo a medio ser para correr donde su familia, que vivía en Surquillo, y nuestra empleada Matilde, refugiada en el jardín, no quería entrar ni a palos a casa para terminar los arreglos domésticos. Los perros, aprovechando del susto, se habían escapado. El servicio telefónico estaba interrumpido y el radio se limitaba a transmitir boletines de la emisora nacional que daban cuenta minuto a minuto de los estragos del terremoto. Según el locutor, Miraflores, nuestro balneario, había sufrido poco, pero Barranco, Chorrillos, Bellavista, el puerto del Callao estaban al parecer destruidos. En cuanto a Lima, sus informaciones eran inciertas. Se hablaba de edificios tan pronto agrietados como desplomados, de solo decenas como miles de muertos. El epicentro, precisó, era la primera vez que escuchaba esa palabra, se hallaba en pleno mar, a unos 200 kilómetros de la costa, por lo cual una marejada había inundado el balneario de la punta. Como papá y nuestras hermanas tardaban, la ansiedad de mamá llegó a su colmo y no sabía qué iniciativa tomar, si las espirituales que le dictaba su devoción o las materiales a las que la llevaba su sentido práctico. Optó por ambas a la vez, y al mismo tiempo que encendió una vela ante la imagen de la Inmaculada que había sobre su tocador, nos ordenó ir a buscar a nuestras hermanas a sus respectivos colegios, y en bicicleta, además. Mi hermano y yo discutíamos para saber quién iría a buscar a quién, cuando el omnibus de Santa Úrsula se detuvo ante la puerta y mi hermana mayor bajó de un salto. Entró a la carrera, tiró su maleta en un sillón de living y empezó agitadísima a contarnos lo ocurrido, tan pronto con muecas de espanto como muerta de risa. El sustazo que se llevaron en clase, la gritería, una monja que se desmayó, dos compañeras y Fraulein Inge que se rodaron por las escaleras rompiéndose la crisma y un pedazo de muro que se cayó en el patio de recreo aplastando al perro del jardinero. Pero apenas tuvimos tiempo de escucharla, pues en ese momento llegó nuestra hermana menor, conducida de la mano por una profesora de su colegio que vivía en el barrio y que la dejó en la puerta como un paquete y se esfumó rumbo a su casa sin que pudiéramos darle las gracias. Solo faltaba papá. Lo esperamos en el living, prendidos del radio, que seguía transmitiendo boletines alarmantes. Las noticias que daba sobre Lima nos pusieron los pelos de punta. El centro estaba intransitable.
Se habían caído torres de iglesias, balcones coloniales y cornisas de edificios, aplastando peatones y automóviles. Los hospitales estaban atestados de heridos y se hacían llamado a voluntarios para que donaran sangre. El presidente de la República se dirigiría en la tarde a la nación. Esa tarde, pero no estábamos ya en la tarde. El reloj del péndulo del comedor se había detenido a las 11:35 de la mañana, hora del terremoto, y apenas era un poco más de mediodía. ¿Cómo habían podido pasar tantas cosas en tan poco tiempo? Eso nos preguntábamos mi hermano y yo, pero mamá no se hacía ese tipo de cavilaciones. Había encendido una segunda vela en su tocador, ante esa imagen de la Inmaculada que años más tarde me negó el único milagro que le pedí, y se devanaba los sesos para saber cómo podría ser para llegar a la oficina de papá. Pasada la 1 de la tarde, cuando ya mamá estaba decidida a lanzarse en busca de un taxi improbable, un viejo camión cargado con desmonte y conducido por un negro se detuvo en la esquina. Vimos descender de él a papá, agradecer al chofer y quedar un momento en la acera con los brazos en jarra contemplando la casa. Luego dio un brinco y cruzó el jardín haciendo cabriolas, felicitándose de vernos a todos sanos y salvos y de comprobar que el techo de living no se había desplomado, como había sido su temor, pues siempre le pareció que era demasiado grande para la ligereza de su estructura. De pie en medio de la pieza miraba incrédulo el cielo raso intacto. Este cangrejo de ingeniero había hecho bien las cosas, exclamó. Ahora creo que sí me voy a animar a levantar un segundo piso. Su observación, tan fuera de lugar dada la circunstancia, nos hizo reír, lo que relajó la tensión y nos devolvió confianza y tranquilidad. Ni siquiera los temblores que se produjeron en la tarde nos asustaron más de la cuenta. Algunos parientes pasaron a vernos y nos enteramos así que no había víctimas en la familia. Según las primeras estimaciones oficiales, había entre 2.000 y 3.000 muertos, lo que era poco dada la intensidad del seísmo. Nos habíamos librado de una buena, como dijo papá. En otros hogares, ciertamente, la situación era distinta, y a esa hora reinaba el llanto y la desolación. Pero en casa todo había vuelto al orden. Hasta nuestros perros regresaron a la hora del crepúsculo, sucios, extenuados y hambrientos. Solo con el correr de los años nos daríamos cuenta de que ese terremoto que no destruyó nuestra casa había removido el fondo de los seres y de las cosas, que ya no volvieron a ser lo mismo. Fue como una señal que marcó una fractura en el tiempo. Nuestra infancia había terminado. Lima perdería pronto su encanto de sosegada ciudad colonial. El conflicto europeo se extendió a otros continentes para convertirse en la más mortífera guerra de la historia. Y en cuanto al segundo piso del que habló papá, nunca se llegó a construir. Por eso nuestra casa, a pesar de estar terminada, nos dejó siempre la impresión de algo inconcluso, como este relato.